Bien, saludos a todos los presentes. Sean bienvenidos una vez más a Más allá del texto, donde dejamos que la Biblia sea lo que es. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, y es lo que están viendo aquí, la cosmología hebrea. Como cualquier tema que se aborda en este canal, es necesario empezar por la explicación del título, cosmología hebrea. Cuando usamos la palabra cosmología, no nos referimos a la astronomía moderna ni a la ciencia del universo. Nos referimos a la manera en que un pueblo antiguo entendía la estructura del mundo, cómo imaginaba la tierra, el cielo, el mar, el lugar donde Dios habita y cómo se relacionaban todos esos elementos entre sí. De hecho, de ahí deriva la palabra cosmología. La palabra cosmología es una palabra compuesta por dos elementos: cosmos, el mundo, el universo, lo que se puede visualizar, y logos, que es estudio. O sea, el estudio del cosmos, el estudio del mundo. Ese es el punto de la palabra. La cosmología es la forma en que una cultura comprende el universo que la rodea. Y eso es precisamente lo que encontramos en la Biblia. Autores que comunican su mensaje utilizando la cosmovisión propia de su tiempo. Por eso, para entender correctamente la cosmología de la Biblia, primero debemos intentar ver el mundo como lo veían los antiguos israelitas, sin imponer sobre el texto las categorías científicas modernas. Con esta idea en mente, vayamos ahora al primer texto fundamental para entender la cosmología antigua, y es Génesis 1. Quisiera comenzar aquí con una pregunta muy sencilla. Cuando leemos Génesis 1 y encontramos la palabra firmamento, ¿qué imaginamos? No quiero leer Génesis porque creo que todos lo conocen, pasaje muy conocido. ¿Qué entendemos cuando Génesis dice que se hizo o estaba el firmamento? ¿Qué imaginamos? La mayoría de personas inmediatamente piensa en la atmósfera, el espacio o el universo como hoy lo conocemos. Sin embargo, desde una lectura cultural debemos preguntarnos otra cosa. ¿Qué imaginaba un hombre antiguo cuando escuchaba esa palabra? Porque el objetivo no es leer Génesis con ojos del siglo XXI, sino con los ojos de sus primeros autores y lectores. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, descubrimos que la cosmología de la Biblia refleja la manera en que el antiguo cercano oriente concebía el mundo. Los israelitas entendían la creación como una tierra habitable, cubierta por un firmamento, y sobre ese firmamento existía un océano celestial. La evidencia comienza en el propio texto bíblico. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, afirman que Dios hizo un firmamento para separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y más adelante, por ejemplo, en el Salmo 148, esas aguas son invitadas a alabar a Dios. El Salmo 148, si usted lo lee, el versículo 4, dice: aguas que están sobre los cielos, alabad a Dios. Retrocedemos un poco. El Salmo 104, 2 al 3. Dice que Dios coloca las vigas de sus habitaciones sobre esas aguas. Es decir, las aguas superiores no desaparecen después de la creación. Siguen estando allí y siguen formando parte de la estructura del cosmos bíblico. Ahora bien, ¿qué exactamente es ese firmamento? ¿Qué era exactamente ese firmamento que describe Génesis y que narra Salmos? Bien, el término hebreo para firmamento es rajía. La rajía o raquía es la palabra que se usa en Génesis. Este sustantivo proviene del verbo raká. Y raká, que en otros pasajes significa batir o martillar metal, tiene que ver con esa idea. Por ejemplo, si uno se va a Éxodo 39, versículo 3, habla de batir láminas de oro. O sea, aplanarlas, martillarlas. En número 16 utiliza el mismo verbo para las placas del altar. Y en Jeremías capítulo 10 lo emplea para la plata, martillarla. Es decir, una vez que se martilla la plata, queda como una lámina extendida.
Entonces es un vocabulario propio de un artesano trabajando el metal. Y esto no es coincidencia, porque Génesis capítulo 2 presenta ya la imagen de un artesano trabajando todo el cosmos, en este caso el firmamento, dentro del texto bíblico. Como esta presentación requiere un poco de imagen, voy a poner algo acá en mi pantalla para que lo puedan ver, porque no solamente basta con palabras, creo que es necesario que la gente pueda entender a qué me refiero con la cosmología israelita. Acá pueden ver esta imagen de la cosmología antigua. Miren. Este es el famoso firmamento de lo que vengo hablando. ¿Ok? Es el firmamento. Esa es la cosmología antigua en la cual se comprendía todo el Antiguo Testamento. Por eso resulta interesante que los traductores judíos de la Septuaginta, alrededor del siglo III a.C., tradujeran la palabra rajía por la palabra griega estereoma, que significa algo firme, algo sólido, algo resistente, algo plano. Incluso, voy a moverlo acá, ahí está. Si uno se va a Job 37, ese capítulo de Job 37 compara la extensión de los cielos con un espejo de metal fundido. Entonces todo este conjunto de textos apunta hacia la misma idea. El firmamento era concebido como una estructura sólida que sostenía las aguas superiores. Y estas son. Estas. La rajía o el firmamento que está por encima del círculo de la Tierra, que era precisamente la cosmovisión antigua. Esto es la rajía. Una vez que se ve, queda mucho más claro que simplemente explicarlo. Entonces ahí se puede notar. Miren. Acá tengo otra imagen, igual que tiene otra perspectiva, pero que también vislumbra este pensamiento. Acá está. ¿Ok? Ese es el pensamiento antiguo en cuanto a la cosmología hebrea. Lo interesante es que Israel no estaba solo en esta manera de representar el universo. Porque como decimos al principio, el Antiguo Testamento surge en lo que conocemos y tanto repetimos llamado Antiguo Cercano Oriente. El Antiguo Cercano Oriente es una región geográfica que tiene por vecinos a Egipto, Mesopotamia, Canaán, Ugarit, y un pedacito de tierra es el pueblo hebreo. Entonces Israel no está solo en esta iconografía. Tenemos Egipto y tenemos Mesopotamia y otros pueblos del antiguo Cercano Oriente que describen el cielo de una forma muy, muy parecida. ¿Qué otro término tenemos aquí, Paul? Mira, que hay que mostrar otra foto que es muy, muy, muy curiosa. Acá. Lo que ven ahí es cómo un antiguo egipcio describe su universo. En la iconografía egipcia, el cielo está representado por la diosa Nut, cuyo cuerpo se arquea, como pueden ver, hace un arco su cuerpo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Los israelitas no representaban a ningún dios. En este caso, los egipcios sí. Este es el cuerpo de la diosa Nut que hace posible todo el firmamento o la rajía que sería en el Antiguo Testamento hebreo. Pero los hebreos no hacen eso. Para los hebreos el firmamento o la rajía no es una diosa. No, nada que ver. Ni vivo ni muerto. No es así. Simplemente es una composición. Son elementos naturales. ¿Ok? Elementos naturales. La geografía cósmica consideraba que el cielo tenía una composición y una función similares a las que se observan en todo el antiguo Cercano Oriente. Incluso, si nos vamos a Éxodo 24, ahí se puede ver que compartían la idea de un pavimento de metal en la morada de Dios. Eso es lo que se ve aquí. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Esta es la cosmología egipcia. Entonces, las historias son completamente diferentes en la teología, pero comparten un mismo lenguaje cosmológico.
Acabo de regreso para que vean la imagen de la cosmología israelita. Entonces, este es principalmente cómo se entendía el mundo antiguo en la Biblia hebrea. Y conviene decir también que la Biblia comparte la cosmología de su mundo, el mundo en el cual surge. El texto bíblico no copia a otros textos, no modifica, no es que se roba las ideas de otras culturas, eso es falso. Lo que hace es una herencia cultural. El texto presenta una teología profundamente distinta. La creación ocurre por la palabra de Elohim y no ocurre mediante guerras entre dioses, mediante sexo entre dioses, no, simplemente por la palabra de Yahvé. Entonces lo que se comparte es el modelo general del universo. Por eso, desde una perspectiva netamente crítica, no buscamos convertir la Biblia en un tratado de astrofísica moderna. La Biblia no es científica. Lo que buscamos es comprender qué entendían realmente los autores cuando hablaban del cielo, del firmamento, de las aguas superiores y las aguas inferiores. Acá se puede ver, miren, las aguas inferiores, donde estaba obviamente el Leviatán. Solo después ya podremos interpretar correctamente su mensaje sin modificar el pensamiento original. Muchas gracias. Bien, bien, Paul. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Loki, no sé si estás listo. Que tomes tu tiempo. Edición a todos los que van llegando, señores, por favor, ayúdenos a dar tap tap y compartan que este punto es muy interesante, ¿no? Porque seguramente ahí vamos a ir ahondando un poquito más. Dale, Loki. Dale, Jenner, ponte una fotito de fondo para que no se vea tan vacío, pues. A mí ponme ahí nomás hablando para que ponga un relleno de Ujú. fondo, no importa cualquier foto. Dale, dale. Lo que pasa es que me restringen el A, ya lo habían restringido, por eso lo cambié. Ah, ok, ya, dale, no hay problema. Bueno, en mi caso particularmente lo que me gustaría hablar es ya tomando un aspecto un poco más personal y tratar de poner sobre la mesa las razones por las cuales me apego tanto y considero que la postura y la lectura más sólida del texto de Génesis, como los inicios de la creación, se sostiene y con mucha solidez sobre la lectura partiendo desde, no solamente desde el método de la crítica bíblica, sino también desde la cosmología hebrea, ¿no? Eh, Empezando más que argumentar, sino a dar las razones por las cuales considero que esta interpretación es mucho más sólida, es viendo sobre todo su composición sacerdotal, ¿no? Y no solamente voy a hablar acerca de la composición sacerdotal, solamente porque tenga mucho respaldo en la academia, porque es una postura que sí tiene mucho respaldo en la academia, sino porque considero que es la interpretación más sólida y que es más coherente con el relato e incluso con las cuestiones que podemos tener hoy en día en la modernidad, preguntas como por qué Génesis tiene una postura de 7 días, la edad de la Tierra y todas esas cosas que a veces tratamos de responder en Génesis. La lectura que el día de hoy voy a hacer me parece que puede explicar todas esas cuestiones sin necesidad de que el texto tenga como propósito explicarlos, ¿no? Entonces, básicamente cuando yo comencé a estudiar Génesis, creo que como muchos aquí asumí que el texto era de composición de un solo autor, un texto unitario, elaborado, muy probablemente como nosotros podemos ver en Apocalipsis, un trabajo de inicio a fin que tiene una coherencia desde que empieza hasta que termina. Sin embargo, en Génesis encontramos muchas diferencias que las podemos encontrar aplicando un método básico de crítica bíblica, la comparación. Específicamente lo podemos hacer cuando nosotros comparamos con el capítulo inmediato después, que en este caso es Génesis 2, específicamente a partir del verso 4, si más no me lo recuerdo. Cuando hacemos nosotros una comparación, encontramos grandes diferencias, ¿no? Muchas diferencias que ya nos hacen preguntarnos por qué esto es así. Solamente hace falta una lectura cuidadosa. Lo primero que podemos notar es básicamente la diferencia, no solamente en el orden de la creación, sino también en la forma en la cual se da, ¿no? En Génesis 1, muy distinto a Génesis 2, no encontramos un relato de creación espontánea, no encontramos un relato tan corto, sino un relato muy cuidadosamente estructurado. Una estructura que no es común para un texto que pretenda ser histórico o que pretenda ser un tratado científico, sino
una composición muy propia de un poeta incluso. Me atrevería a decir incluso y mencionando aquí que existen muchas posturas entre los eruditos que consideran que probablemente Génesis 1 era un poema o hasta unos dicen que podía haber sido un cántico o un canto, ¿no? Pero en este caso, dejando un poco de eso de lado, eh, la estructura de Génesis de por sí ya demuestra que cada pieza colocada en el inicio, en el final y en el centro de cada día de la creación es puesta ahí con un propósito, ¿no? Vemos cómo Dios, pues, Dios habla, crea, luego evalúa su obra, ¿no? Dice que esto era bueno y concluye el día. Es una misma fórmula que encontramos en cada uno de los días de la creación, desde el primero hasta el último, ¿no? Y esta repetición que vemos en la creación, que por cierto es constante, lo vemos en cada uno de los días, no parece accidental para nada, sino que por el contrario, transmite una idea o una imagen de un Dios que está ordenando el universo y con una precisión exacta, ¿no? Entonces, ya estas cosas me hicieron de alguna otra forma preguntar por qué el autor pone tanto énfasis en el orden de los días de la creación, por qué precisa tanto esto, ¿no? Y bueno, en este caso voy a responderlo desde la crítica bíblica, específicamente desde una lectura en donde se coloca Génesis como un texto de índole sacerdotal, ¿no? Con una agenda sacerdotal, con un propósito sacerdotal, ¿no? Y limitado a la cosmología de sus autores, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a ver es esta preocupación que existe entre separar una cosa de otra, de separar lo de arriba de lo de abajo, ¿no? Vemos como, por ejemplo, cuando se hace una separación, bueno, los judíos solían hacer una separación entre lo puro y lo impuro, entre los tiempos sagrados y en el orden común, ¿no? Y básicamente en Génesis 1 encontramos un patrón muy similar, donde Dios separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas inferiores, separa el mar de la tierra seca, ¿no? Y lo organiza todo en categorías, como en algunas partes dice según su especie, ¿no? Y esta coincidencia en ese contraste particularmente me resulta muy significativo como para simplemente pensar que es casual, ¿no? Otro aspecto que también puedo poner sobre la mesa sin necesidad de meterme mucho en el argumento gramatical, que de por cierto no es tampoco mi fuerte, pero existe una palabra que conocemos como Elohim o Elohim, que diferencia notablemente de lo que encontramos en otro relato de la creación donde se invoca el nombre de Yahvé, ¿no? Y esto ya de por sí me da un indicativo para poder tratar de datar o para poder tratar de situar o simplemente entender el propósito de por qué se da ese nombre, ¿no? Y ya de por sí me invita a mí a cuestionarme por qué en un lado sí Elohim y por otro lado un Yahvé y conllevarme a pensar que tal vez y evaluar la posibilidad a la cual pues se le invita también a todos de que estos dos relatos pertenezcan a dos tradiciones diferentes. No necesariamente tomar, si es que no desean, el argumento o mejor dicho la teoría de las cuatro fuentes, pero sí se puede encontrar una diferencia entre estos dos relatos sin necesidad de apegarse a ninguna teoría fuentes, que al menos desde un lado se usa la palabra Elohim y del otro lado se usa la palabra Yahvé, que ya de por sí me da una inclinación de sospecha a tratar de evaluar ambos textos, ¿no? Ahora, otra cosa que dejando un poco ya de lado el lenguaje, eh, la explicación, o mejor dicho, la lectura, tomando en cuenta que este texto tiene es de índole sacerdotal, me convence también por otro motivo que coincide con los relatos de la creación del antiguo, bueno, los relatos de la creación que existían en el antiguo cercano oriente, ¿no? No, como dijo Paul hace un momento, no porque estos textos estén reciclando o estén copiando o estén tratando de hacer algo que, de por cierto, en esa época no existe un concepto de copia como hoy en día nosotros consideramos, pero sí vemos coincidencias en la forma, en el lenguaje y en Génesis, e incluso si algunos de ustedes son gramáticos hebreos
y conoce este tema que no es mi fuerte, lo digo, pero ustedes también pueden hacer una evaluación desde la gramática, cómo el autor a propósito utiliza palabras que pueden hacerte pensar que son muy coincidentes con algunos nombres de algunas deidades o dioses de otros relatos como lo de Numa Elis, pero a la vez también la construcción en la cual están hechas se distingue mucho. Como por ejemplo el famoso Tohu Babohu que encontramos en Génesis, tiene raíces en el ugarítico, tiene raíces en las lenguas semíticas que comparte con otras palabras como la palabra behemoth o tejón, no, perdón, no recuerdo esta palabra, Tegemón, no recuerdo cuál era la otra palabra, que comparten raíces, pero que por un lado uno habla de una criatura animada, de un ser animado, pero por otro lado las palabras que encontramos en Génesis pretenden a propósito que tú no pienses que esto es una criatura, sino que es algo inanimado. Y es ahí donde se resalta lo que en Génesis se distingue de la cosmología del mundo antiguo y por eso que también, como dijo por hace un momento, la podemos categorizar como una cosmología independiente, que es la cosmología hebrea, que aunque es independiente, no es ajena al contexto en el que vive, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que enfatizar, aunque los hebreos tenían una cosmología muy independiente en donde buscaban exaltar el nombre de su único Dios, no es ajena al contexto en el cual se desarrolla. Por eso que encontramos muchas coincidencias, no solamente en la gramática, sino también en la forma de narrar sus relatos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también, y ya con esto para ir cerrando un poco esta pequeña intervención para poder dejar material para más adelante, es que básicamente esta interpretación sacerdotal es la que a mí me lleva a poder responder gran parte de las preguntas, ¿no? Y no necesariamente porque exista una unanimidad o un consenso absoluto entre los eruditos de que esta lectura es más apropiada, sino porque en general tiene una estructura y se integra de manera coherente con todo el relato bíblico en general. El vocabulario, la teología, el énfasis, sobre todo del Shabbat, ¿no? Creo que una de las cosas que a veces no notamos es que Génesis 1 culmina gloriosamente con Dios terminando su creación, sí, pero al haber descansado e instituido lo que conocemos como el Shabbat, ¿no? Eso de por sí ya podemos ver que está tratando de responder una de las mayores preocupaciones de un grupo sacerdotal, ¿no? Y lo que también de alguna otra forma ha llevado a pensar que, aunque tal vez no se escribió después del exilio babilónico, al menos sí pudo haber alcanzado su forma final por estas épocas, por muchos motivos, probablemente también por el intercambio cultural que sufrió el pueblo de Judá en el exilio, y otra razón también porque existía una necesidad de recuperación de identidad que si alguno de ustedes conoce los libros de Esdras y de Nehemías, conocerá esta preocupación que existía por recuperar la identidad, lo que es autóctono del pueblo, frente a los relatos que el pueblo ya conocía por el exilio que había vivido, ¿no? Entonces, esta es la lectura que yo hago de Génesis 1, principalmente porque creo que responde a una de las preguntas más importantes, que es ¿qué pretende responder el texto? ¿No? Creo que tomarlo desde de una visión, una lectura sacerdotal, me resulta una lectura mucho más coherente para todos los aspectos y todas las preguntas que puedan ver sobre la mesa. Desde las preguntas que puedan parecer científicas hasta las preguntas que puedan incluso parecer teológicas. No porque el texto pretenda responderlas, sino porque dentro de su coherencia, indirectamente, incluso las puede responder, ¿no? Bien, 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 excelente, excelente, Loki. Ah, bien, Paul se quedan las lecturas sacerdotales y que se le responde a la mayoría de las preguntas que se pueda realizar en cuanto a la creación. Paul, adelante. Bien, muchas gracias. Voy a poner otra vez mi cámara para que la puedan ver. Quiero mostrar algo muy interesante que ahorita mencionó Loki. No sé si me puedes ampliar ahí, Jenner, por favor. Sí, sí, dame un segundo para cambiar esto porque yo pensé subirte arriba, pero no puedo. Ok, ok, no, no hay problema. Pero me voy a cambiar esto, dame un segundo. Ya, ya estás. Listo.
Bueno, Loki mencionó algo muy interesante, gracias hermano por tu aporte. Eh, Algo muy curioso pasa aquí con este tema de el antiguo pensamiento del cercano oriente. Bien, acá pueden ver ustedes una pequeña tabla comparativa de dos relatos antiguos. ¿Ok? Dos relatos antiguos. Ahí lo pueden ver mucho mejor. Miren, dos relatos antiguos. Bien, Loki mencionó que, pues en las culturas antiguas, muchas veces la cosmología se compartía simplemente por herencia cultural. Hay una que llama poderosamente la atención, y es el famoso Enuma Elish. ¿Qué es el Enuma Elish? El Enuma Elish es el gran relato babilónico de la creación del mundo. La palabra Enuma Elish significa cuando en lo alto, ¿ok? Eso significa Enuma Elish, porque así comienza el texto en acadio. En acadio se lee Enuma Elish, cuando en lo alto, o sea, hablando de, en este caso, los dioses. Acá tenemos un cuadro comparativo. Tenemos al dios Marduk, que construye el cielo de manera que retenga las aguas superiores. ¿Quién es Marduk a todo esto? Marduk es el dios principal de Babilonia y el héroe del relato en el Enuma Elish. Y acá está el punto. En esta tablilla, que es la tablilla 4, líneas 136 al 40, tenemos a Tiamat. Tiamat es la diosa del mar primordial y del caos. No era hermana de Marduk, era una antepasada de los dioses, y Marduk pertenece a una generación posterior, o sea, dos seres completamente antagónicos, en el sentido de su origen. En esta tablilla, Marduk mata a Tiamat y parte su cuerpo en dos. Con una mitad forma el cielo y con la otra mitad forma la tierra. Y esta imagen obviamente refleja la cosmología mítica del antiguo cercano oriente. Y acá lo voy a leer. Lo voy a sacar un poquito para que lo vean. Marduk partió por la mitad como un pescado seco. ¿A quién? A Tiamat. Luego levantó la mitad de ella e hizo los cielos como un techo. Esta es la palabra que yo hace rato mencionaba con el término raquía, firmamento. El firmamento es ese techo que está sobre la tierra. Esto, miren. Eso es lo que partió, Marduk al matar a Tiamat e hizo, ¿qué? Los cielos. Como un techo firme. Hay otras traducciones. Yo tengo acá, por ejemplo, otra traducción. La voy a mostrar. Tengo otra traducción del nombre de Elish. Miren acá. Que no dice hizo el techo, sino que techó con su cuerpo el cielo. Vamos a ver acá. Miren, dice esto. La desgajó en dos trozos como un pescado seco. Puso una mitad para techar el cielo. Para techar el cielo. O sea, para hacer que el cielo tenga esta forma de plato extendido. ¿Verdad? Y sobre esa forma esté la rajía, que es este círculo que envuelve la tierra. Entonces dice el texto, extendió una piel y asignó un guardián para sostener en su lugar. O sea, para que no se caiga el techo. Y más abajo dice, le ordenó no dejar que sus aguas se escaparan. Entonces el techo tenía la función de que las aguas no entren a la tierra, sino que las retengan. Las retengan para que no pueda ingresar a la tierra y haya inundaciones. Es por eso que techa el cielo con el cuerpo de la diosa Tiamat. Esto es lo que dice el Enuma Elish. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 1, 7 al 8. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas. Hay un firmamento en medio de las aguas que separe agua de agua. O sea, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por comparación, el techo sería el firmamento en Génesis, lo que está encima de los cielos. Y Dios hizo el firmamento y separó entre las aguas que están debajo del firmamento. Acá podemos ver la imagen, que están debajo del firmamento, estas aguas donde está el famoso Leviatán, el monstruo marino, o puede ver acá la imagen. Estas aguas, esas aguas se refiere el texto. ¿Y qué más?
y las aguas que están sobre el firmamento. O sea, para el mundo antiguo y para el israelita, lo que está acá arriba no son cielos. A ver si me explico. No es que acá hayan simplemente aires y nubes, no. Para el israelita antiguo esto eran aguas. Era el mar. Era como que si... No sé cuántos aquí han ido a la playa. No sé cuántos aquí conocen la playa. No sé si son pues ecuatorianos, no tienen playa. No, estoy bromeando. Pero quienes han visto la playa, ven todo el mar inmenso, ¿verdad? Todo el mar inmenso. Ese mar inmenso, imagínense que lo están viendo desde abajo. Desde abajo, proyectado hacia arriba. Eso es lo que veían ellos. Es como ver, es como, ¿cómo le explico? Meterte debajo del mar. Este es el mar y tú estás aquí. Y lo ves desde arriba. Tú estás aquí y ves todos los cielos. Y todos los cielos era el mar que entendía el antiguo israelita. Algo así. Es lo más cercano a lo que tú puedes ver en el pensamiento antiguo. Cuando te vayas a la playa y veas los mares, imagínate que estás viendo esos mares en los cielos. Así es como se entendía el firmamento en este pensamiento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos. Cielos. Entonces, esta es la cultura que compartían. Y esta es, en este caso, un libro que comparte bastantes cosas con el Antiguo Testamento al tener el mismo pensamiento antiguo. Entonces, este universo, los antiguos lo entendieron de esta manera. Y no hay que modificar su pensamiento. No hay que modificar su pensamiento. El universo, como lo veían antes, importa para ellos y nos debe importar hoy. En la primera exposición que di, vimos que la Biblia describe un universo tal como lo concebían los antiguos israelitas. Una tierra habitable, ¿verdad? Recordemos que para la tierra en el Antiguo Testamento, la tierra era un disco plano. Era un disco plano. No era como hoy se ve, ¿no? No era como un círculo perfecto o un ovoide, no. Era un círculo plano. Un círculo plano. Por eso se le llama el círculo de la tierra, porque era como una mesa extendida en forma circular. Así veía en el Antiguo Testamento el mundo. Una tierra habitable, un firmamento que separe las aguas y un océano celestial sobre los cielos. Ahora, surge otra pregunta importante. ¿Cómo entendieron esta cosmología los propios judíos y los primeros cristianos? Lo interesante es que durante muchos siglos nadie interpretó estos textos como si estuvieran describiendo el universo de la astronomía moderna. Ese es el error que siempre se ha dicho. El texto bíblico no es científico, no es un tratado científico, no es un tratado astrofísico con ciencia moderna. Ya lo dijo Loki, no tiene que verse como un pensamiento netamente empirista. Al contrario, los textos fueron leídos dentro de la cosmovisión de su tiempo. Por ejemplo, si uno se va a Job 26, versículo 11. Job 26, versículo 11. ¿Qué dice Job 26, versículo 11? Los pilares del cielo tiemblan. Los pilares del cielo tiemblan. Segundo de Samuel 22, 8. Habla de los fundamentos de los cielos. O sea, las columnas de los cielos. Que sería en este caso esto, ¿no? Estas columnas. Estas son las columnas del cielo. Esto que usted ve aquí, son las columnas que sostienen los cielos. Así era vista, o así era visto la cosmovisión antigua. Columnas que sostenían la tierra, y cuando Yahvé se enojaba, cuando Yahvé encendía ira, o cuando Yahvé ponía juicio, los pilares del cielo temblaban. No sé cuántos aquí habrán visto la clase del Salmo 82. En el Salmo 82, que la dimos en YouTube, por cierto, vayan a verla, está en el canal de YouTube. En el Salmo 82 hay un versículo que dice que los cimientos de la tierra tiemblan porque los dioses no hacían su trabajo. ¿Qué cimientos? Estos, las columnas de la tierra, esto, que es precisamente donde está el círculo de la tierra. Tiemblan. Isaías 13,
el Salmo 19 también menciona los extremos de los cielos. Entonces, estas expresiones no aparecen aisladas, forman parte de un mismo lenguaje cosmológico que también encontramos en Egipto, en Mesopotamia y en Ugarit, como ya vi hace rato acá la imagen. Esta es la cosmología egipcia, una diosa llamada Nat que con su cuerpo arqueado forma los cielos. Y acá está la tierra, siempre con representación divina, ¿no? El Antiguo Testamento no tiene que ver con esto, sino que simplemente son elementos naturales. Y era concebido como una gran bóveda sostenida sobre la tierra. Los textos judíos posteriores conservan esa misma comprensión. En Génesis Rabá, por ejemplo, algunos rabinos incluso discutían cuál podía ser el grosor del firmamento, es decir, esto. ¿Qué grosor tenía? Mientras que si nos vamos al Talmud de Babilonia o al Talmud babilónico, este Talmud conserva la tradición de que los constructores de Babel pretendían perforar el cielo, o sea, alcanzar esto. ¿Para qué? Para que lleguen a las aguas superiores, a las aguas de los cielos, a las aguas que fueron separadas de las de abajo. Esto nos muestra que los antiguos realmente entendían estas descripciones como parte de la estructura del universo. Incluso, si nos vamos al cristianismo, muchos autores cristianos de los primeros siglos continuaron leyendo estos pasajes de la misma manera. Orígenes, Basilio, Agustín y otros intentaron explicar cómo debía entenderse el firmamento y las aguas superiores, en su limitación, pero no desechaban el pensamiento. Más adelante, cuando la astronomía griega comenzó a influir cada vez más en el pensamiento cristiano, aparecieron distintos intentos de armonizar la cosmología bíblica con los nuevos conocimientos científicos, y eso es un error. El famoso concordismo. Amigos y amigas, la Biblia no tiene por qué concordar con la ciencia, porque la ciencia ni ayuda ni refuta la Biblia, y la Biblia ni ayuda ni refuta la ciencia. Son dos campos completamente diferentes, antagónicos, no pueden armonizarse, son diferentes. No caigamos en el error clásico de cometer este mismo pensamiento. Entonces, el desafío de entender la Biblia como es surge precisamente en el afán de concordar la Biblia con los avances científicos. Quisiera añadir un detalle muy importante e interesante que también refleja esta manera de imaginar el cielo, ¿no? Hace rato dije yo que los que han ido a la playa o los que conocen el mar sabrán que el mar, cuando está limpio, es cristalino, ¿verdad? Es cristalino, es celeste, con tonos de azul, tonos claros. Es muy, muy bonito cuando el mar es limpio y bastante llamativo. Vamos a imaginar el cielo de esa manera. En varios pasajes bíblicos aparece la palabra hebrea zafir. Zafir, tradicionalmente traducida como zafiro, ¿verdad? Zafir es hebreo, zafiro es al español, es una piedra. Y aunque muchos especialistas consideran que probablemente se refiera a la piedra lapislázuli, es una piedra de intenso color azul con pequeños destellos dorados. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo se contemplaba eso? En Éxodo capítulo 24, versículo 10, cuando Moisés y los ancianos contemplan la manifestación de Dios, se describe bajo sus pies una especie de pavimento, cosa dura, semejante al zafir. Y el texto dice, ¿no? Tan puro como el mismo cielo. De ahí la palabra cielo es zafir, que es el lapislázuli. Más adelante, en la visión de Ezequiel del trono divino, el capítulo 1, versículo 26, y el capítulo 10, ambos capítulos, cuando ven a los seres celestiales, a los querubín, ¿verdad? En el trono de Dios, el trono de Dios vuelve a describirse otra vez con apariencia de esta piedra preciosa. ¿Pero qué es eso, Paul? Este es el lapislázuli. Miren los colores tan hermosos que tiene.
Es una piedra muy preciosa. Miren, tienen destellos blancos, destellos rojizos, amarillos, con contrastes negros y blancos. Este es el lápiz lazuli que se usaba en el mundo antiguo para describir el pavimento donde Dios estaba, o el mismo cielo, y en el caso de Ezequiel 1 y Ezequiel 10, describe la apariencia del trono de Dios como esta piedra. En el antiguo cercano oriente, el lápiz lazuli simbolizaba el ámbito celestial. Todo lo que tiene que ver con lo celestial tiene esta descripción. Representa la realeza, la presencia divina. Como pueden ver aquí, el color es muy profundo. Y este color, tan característico de esta piedra preciosa, recuerda que el cielo, los mares. Mientras que estas pequeñas vetas doradas que pueden ver aquí, evocaban las estrellas. Entonces, imagínense esto, pero extendido, ¿no? Extendido. Que cubra toda mi pantalla, que no se puede porque es una foto de una piedra, pero que cubra toda la pantalla. Algo así es el cielo para los antiguos hebreos. Por eso es que es más que una simple piedra. Funcionaba como un símbolo visual, porque los antiguos hebreos, cuando querían describirte algo, siempre lo hacían utilizando imágenes. Nunca hablaban al vacío, siempre usaban cosas que puedan identificar rápido con lo que quieren comunicar. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión importante. Desde un método crítico e histórico, reconocer la cosmología antigua de la Biblia no disminuye su valor ni su mensaje. Al contrario, nos ayuda a leerla con mayor fidelidad histórica. La Biblia no fue escrita para enseñar astronomía, física, cosmología moderna, avances científicos o la creación de la nada, ¿no? La creatio ex nihilo. No, nada que ver. Fue escrita para comunicar quién es Dios, cuál es su relación con la creación y cuál es su propósito para la humanidad. Por eso, cuando estudiamos la cosmología hebrea, nuestro objetivo no es juzgar si los antiguos tenían razón, eran ignorantes, no sabían ciencia, no tenían conocimientos astrofísicos. El punto no es ese. El punto no es decir que Génesis es basura. Como muchos ateos dicen, la Biblia es una copia, es basura, porque contradice la ciencia. A mí me da ganas de reírme en su cara, porque la Biblia no contradice la ciencia. La Biblia no es científica, nunca pretendió enseñarte ciencias, sino mensajes teologales de una cultura específica. Entonces nuestro objetivo como estudiantes es comprender el texto en su propio contexto. Solo así evitamos imponer nuestras categorías. No tendemos que imponer categorías modernas sobre autores que vivieron hace miles de años para poder apreciar con mayor claridad la riqueza que esos autores dejaron. Si usted es cristiano y cree que la Biblia es inspirada, déjala que sea inspirada. No la modifiques. No la acoples a tu pensamiento. Dejemos que la Biblia sea lo que es. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señores. Hemos llegado a los 11K. Muchísimas gracias a los que están ahí apoyando abajo. De verdad, muchísimas gracias. Sigan dando tata, por favor. Y si pueden compartir, se los agradeceríamos mucho. Bien, adelante, Loki. Ok, no, la verdad, genial la interacción con Paul. Creo que con Paul ya varias veces hemos hablado acerca de ese tema, pero siempre es novedoso poder tocar y renovar nuevamente el entendimiento respecto a este tema. Sobre todo eh, sobre todo en nuestro tiempo, en donde tratamos de buscar o tratamos de poner nuestra vista en el Nuevo Testamento, y a veces cuando leemos el Antiguo Testamento solemos leerlo con los mismos ojos con lo que leemos el Nuevo Testamento, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Hablamos de un libro que, aunque el lapso de escritura sea debatible, sí contiene un pensamiento muy amplio de bastantes épocas totalmente distintas, ¿no?
formas de escribir y lenguajes muy diferentes al que manejamos hoy en día, ¿no? Y la verdad, solamente hace falta tomar un poco la vista crítica, sin necesidad de hablar tanto acerca del método crítico, que es básicamente el que se usa por excelencia para poder llegar a estas conclusiones. Eh, Hace falta nada más tener una vista crítica libre de cualquier prejuicio o cualquier idea preconcebida, que es lo que comúnmente a veces tenemos para poder llegar las cuestiones que se plantean aquí. Porque muchas veces una de las cosas que cuesta es desaprender, ¿no? Pero siempre estar con la vista y el énfasis en poder aprender algo nuevo invita necesariamente a desaprender algunas cosas, o al menos cuestionarnos en por qué creemos lo que creemos. Una de las razones por la cual también me resulta muy coherente esta lectura, no solamente es por el índole sacerdotal, que creo que fue lo que enfatecé un poco más acerca de mi intervención, sino en general, porque es muy obvio, y si no es tan obvio para algunos, a veces, al menos para mí sí lo es muy obvio que estamos pidiéndole a una persona que escribió más allá del siglo quinto antes de Cristo, para dejar una carta abierta a la datación de ese texto, ¿no? Más allá del siglo quinto antes de Cristo, eh, y tratar de leerlo solamente con nuestros ojos modernos, nuestros ojos científicos, digámoslo así, que ya tiene un entendimiento más claro acerca del universo, de la creación, incluso en la teología moderna y entre otras cosas. Y estamos tratando de forzarlo a poder caber dentro de nuestro entendimiento actual, ¿no? Y es aquí donde, bueno, en otro momento otra vez lo tenemos con más fuerza, pero en su momento con Paul también hablamos acerca de la doctrina de la inspiración divina, porque muchos piensan que la inspiración divina del texto parte desde de una conclusión de que Dios es quien dicta o Dios es quien escribe el texto, cuando la verdad es que es un tema que incluso se debate o se toma en cuenta de que la inspiración divina es un misterio. No sabemos cómo Dios inspira al autor, pero una de las cosas que sí nos queda claro es que al menos encontramos eh, mucho del autor dentro del texto, mucho del agiógrafo, como le llamamos técnicamente, dentro de los textos. Y Génesis es por excelencia uno de estos, que trae al mundo actual, al siglo XXI, el pensamiento de personas o el pensamiento, como lo llamamos, la cosmología hebrea, ¿no? Específicamente la cosmología hebrea de esta época. Entonces, sin dar más rodeo, lo último que quería aportar era que también existe un argumento que se basa en la comparación de la forma en la que se escribe en la construcción del tabernáculo en Éxodo y la forma en la cual está escrito el texto de Génesis capítulo uno. Existe, aunque no necesariamente tiene por qué existir una coincidencia exacta, sí existe un patrón en el lenguaje e incluso en la forma que se utiliza. Y no hay que ser muy técnicos para poder entenderlo. La verdad es que sí existe mucha comparativa en este lenguaje y eso es lo que de alguna otra forma también me conlleva a pensar y tomar muy en cuenta la lectura sacerdotal, ¿no? En donde este texto, desde una cosmología hebrea, desde un pensamiento antiguo, con un lenguaje antiguo incluso, pretende responder a una de las problemáticas más importantes, que es no solamente la soberanía de Dios, sino también la institución del sábado, que es otro de los aspectos más importantes para el sacerdote o para quien escribe esto bajo estas premisas, ¿no? E incluso también se puede argumentar acerca de la institución del matrimonio, se puede hablar acerca también del rol del hombre dentro de la creación como sacerdote del cosmos, que no solamente en este relato, sino también en algunos salmos, es visto como el templo cósmico de Dios. Si es que en un momento hacemos un análisis de los textos que hablan de la creación, existe una idea muy antigua de que el mundo es el primer templo de Dios, el templo cósmico, como lo llaman algunos. Incluso hace poco estuve haciendo una lectura de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5
y el Éxodo también acerca de que existe mucho, incluso hasta el Nuevo Testamento, esta idea de que existe un templo cósmico, ¿no? Un templo cósmico en el cual está Dios. Y en Génesis se plantea que este templo cósmico aparentemente es la creación. De ahí también la expresión que diga descansó Dios, que no se trata de un descanso enérgico o un descanso de repente carnal como lo vemos nosotros, del acto de dormir o el acto de guardar reposo, sino que el descanso de Dios es visto más desde lo que los filólogos opinan esto, como Dios colocándose sobre la creación y enseñoreándose sobre todo ello. Algo así como un rey cuando se sienta sobre su trono para admirar aquello que ha hecho. Muy similar es la figura que se ve en Génesis según muchos filólogos, y no tanto un descanso físico como podemos entenderlo hoy en día. E incluso también le voy a quitar probablemente la idea a Paul, que ella lo dijo en otro momento, la lectura de que cuando Dios dice y vio Dios que era bueno, e incluso también es vista no tanto desde una opinión moral, en donde Dios dijo que esto es bueno en el sentido moral, sino más allá en el sentido funcional, en el sentido de que esto que hice funciona, esto que hice es útil. Entonces, sí es muy importante por eso poner sobre la mesa la cosmovisión, el pensamiento que tienen estas personas que escriben. Y esto es posible desde la filología, que básicamente trata de explicar el pensamiento de las personas desde su lenguaje y su literatura. Entonces, en ese sentido, la filología me resulta quien toma el peso sobre esta lectura como textos como Génesis 1. Doy paso al que sigue. Ah, ok, ok, bien, bien. No te escuchaba bien esto. Excelente, Loki. Paul, vamos. Bueno, ¿qué más decir, no? Creo que ya se ha expuesto todo. Eh, en efecto, como dije al principio, eran solamente dos intervenciones de aproximadamente 5 o 6 minutos, lo que se dé. Ah, y bueno, decir únicamente que profundizar en estos temas es bastante, bastante hermoso. Es muy hermoso. Yo les recomiendo mucho que lean algún libro de, no sé, la Biblia cultural o una Biblia de estudio que tenga que ver con la cultura en la cual surge el texto. Eso es lo que siempre hacemos aquí. Culturizar el texto en su cultura, valga la redundancia. Se tiene que hablar del texto en el contexto que surge. Y de esa manera podemos comprender lo que el autor quería expresarnos. ¿Ok? Lo que el autor quería expresarnos. Y en ese sentido, lo que dice Loki, lo que hablé yo con las imágenes, aporta un grano de arena para que ustedes mismos también se involucren en la investigación. Ya hemos visto cómo los israelitas antiguos concebían el universo y que esa visión era compartida, en términos generales, con otros pueblos del antiguo Cercano Oriente. Pero ahora es cuestión de ustedes. ¿Para qué sirve todo esto? O sea, bien, Paul, bonito tus imágenes, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué hago con lo que has explicado o ha dicho Loki? La respuesta es sencilla, porque nos ayuda a leer la Biblia como la leyeron los primeros destinatarios. Cuando leemos Génesis, los Salmos, Job, inconscientemente leemos esos textos desde nuestra visión moderna del universo. Pensamos en planetas, en galaxias, en gravedad, en espacio exterior. Sin embargo, los autores bíblicos no escribieron desde ese marco conceptual. Ellos describieron el mundo utilizando la cosmología de su época. Por ejemplo, un ejemplo muy curioso es para los que son literalistas bíblicos, ¿no? El literalismo bíblico siempre será el virus y la bacteria que no dejará progresar los estudios. Cuando Génesis 7 dice, las ventanas del cielo se abrieron. Cuando dice eso el texto, las ventanas del cielo se abren. ¿Para qué? Para que ingrese lluvia. Cuando dice eso el texto, las ventanas del cielo se abren. Cuando dice eso el texto, las ventanas del cielo se abren. ¿Para qué? Para que ingrese lluvia. Cuando dice eso el texto, las ventanas del cielo se abren. ¿Para qué? Para que ingrese lluvia.
Y en este caso se abren durante el diluvio. ¿De verdad creemos que hay ventanas? De vidrio, con madera, con fierro ahí fundido que cubre los cielos. ¿De verdad creemos que las ventanas se abren? O Malaquías capítulo 3, que también dice lo mismo. Lo que tenemos que ver aquí es que el autor no está intentando explicar el ciclo hidrológico, ¿no? No explica cómo el agua llega a evaporarse para que se junten nubes y cuando la nube se rompe por la densidad. No está diciendo eso. Está utilizando un lenguaje propio de su cosmología antigua, donde las aguas superiores, como vimos en la imagen, las aguas que están por arriba del firmamento, de la rajía, eran contenidas por el firmamento o sobre el firmamento y podían abrirse el firmamento como ventanas para que el agua, entre en la tierra. Ese es el punto. No literalizar el texto, sino entenderlo bajo una metodología concreta. Obviamente para ellos eso era literal. Ojo, esto es muy importante. No estoy diciendo que los antiguos creían que era simbólico. No. No estoy diciendo que los antiguos usaban el método crítico. No. Los antiguos, cuando describían esto, lo describían así porque creían que era verdad. Ellos de verdad estaban convencidos que esto era así. ¿Estaban engañados? Claro que no. Dios les permitía conocer lo que su tiempo determinaba. No les podía mostrar cosas más profundas porque no era su época ni su fecha. Escribían en un contexto particular. No les podía explicar Dios temas científicos, astronómicos, el ciclo del agua, cómo se genera, porque no iban a entender nada. Es más, si un escritor antiguo, Dios, por misericordia, le hubiera revelado el ciclo del agua, cómo se formó el universo, el Big Bang, la evolución. Ok, le reveló, listo, lo escribe. ¿Quién rayos lo va a entender? Hablando de su cultura, lo lee un mesopotámico, lo lee un egipcio, lo lee un cananita, o lo leen sus propios hermanos. Lo van a leer y le van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué estás hablando? No entendemos nada. Entonces, aun si Dios hubiera inspirado a estos hombres para que hablen científicamente, es inútil. Porque cuando lo transmitían, nadie lo iba a entender. Entonces, Dios mueve a diferentes hombres en un momento histórico determinado para que comunique ideas concretas. Hay que entenderlo en ese contexto, no imponer ningún otro. No decir, esto es así, esto no me convence, esto sí me convence, esto no me cuadra, esto sí me cuadra. No modifiquemos la Biblia al dogma. El texto debe estar por encima del dogma. Estudiar la cosmología hebrea no busca desacreditar la Biblia, ni convertirla en un libro de ciencia. Todo lo contrario, buscamos respetar el texto en su contexto histórico. Y quizá esa sea la enseñanza más importante. Antes de preguntarnos qué significa un texto para nosotros hoy, primero debemos preguntarnos qué significó para quienes lo escribieron y para quienes lo escucharon por primera vez. No sé cuántos aquí hacen devocionales, ¿verdad? Por las mañanas o por las noches. Y muchas veces cuando alguien hace un devocional, lo que hace es, ¿qué me quiere decir el texto a mí? O sea, ¿qué me quiere enseñar este texto? ¿Qué me quiere decir Dios? Con mucho respeto lo digo, no te quiere decir nada, porque tú no eres el destinatario. Tú no estás en el texto. No habla de Paul, no habla de Loki, no habla de Pepito o de Juanito. Dios ahí no te quiere decir nada, porque no te escribió a ti. Entonces la pregunta no tiene por qué ser primero tú y luego el escritor. Deja tu ego a un lado. Es primero el escritor, los destinatarios y después, si es que es posible, hacia mí. Hay que diferenciar entre un devocional y un estudio bíblico. Ese es el primer paso para una correcta lectura responsable de la Biblia. Listo, muchas gracias. Bien, Paul, excelente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, las personas que están ahí abajo que me están escuchando, si tienen alguna pregunta en cuanto a este tema.
¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden hacer su pregunta, si no, pues ya vamos cerrando aquí, ¿no? Vamos cerrando eh, este live que hemos tenido el día de hoy. Espero que pues les haya gustado. En cuanto a este tema, de hecho, hay muchísimo queda muchísimo por ver, ¿no? Por tocar en cuanto al Génesis y todo eso, en cuanto a toda la Biblia, creo que se ha tocado nada más por encimita. Quizás en otro momento volvamos a tocar este tema. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si no, no sé si lo que quieres agregar algo. A ver qué dice la gente, a ver si hay. Pero eso que ha dicho Paul es algo que en la teoría está, pero a veces nuestro deseo de entender las cosas como las queremos hacer también es más fuerte. Porque cuando una persona lee un salmo, suele tratar de entender al menos el contexto. Si bien es cierto, desde la teología se ven las expresiones como antropomorfismo, antropopatismos o simbolismos, nunca se debe ignorar incluso el trasfondo que hay detrás de ello, ¿no? Una de las cosas que también yo he notado particularmente, al menos en mi iglesia incluso, y es algo que estoy tratando de buscar la forma de cómo ponerlo sobre la mesa, es que muchas personas no saben cómo se hizo la Biblia, no saben cómo la Biblia fue, digámosle así, construida o fue, o por las etapas que pasó. Y suele hoy en día verse como un libro que fue siempre así o que se hizo de una misma voluntad, eh, y como si hubiese hecho por un solo autor, y es algo que a veces es peligroso, sobre todo en muchas comunidades que llegan al soloísmo bíblico, que es algo que la iglesia nunca ha creído, ni siquiera en la Reforma, porque la Reforma nunca nunca ha sido soloísta bíblica. Entonces es algo que también, me atrevo a decirlo, que es muy de Latam, muy de Latinoamérica. Una iglesia que ha crecido lejos del pensamiento histórico de la iglesia, que incluso se puede cuestionar también las posturas reformadas que son muy literales en algunos aspectos, pero que al menos te dan bases de algunas otras cosas, como entender cómo se hizo la Biblia para que pueda ser al menos una base sobre la cual se pueda abrir la posibilidad de también dar esta lectura, histórica crítica, ¿no? Porque lamentablemente, y lo digo, también desde el testimonio de mi propia iglesia, muchos de las congregaciones aquí, en Perú o en Latinoamérica son muy soloístas bíblicas, precisamente por lo distanciado que se encuentra de también del pensamiento histórico y de o de participar al menos de la interacción y el debate universal, ¿no? Porque no participan en el debate, ellos no debaten, solo imponen pensamientos, es algo que es muy peligroso. Así que a las personas que están acá en live de alguna otra forma, eh, que esto más que una enseñanza o más allá de una argumentación sea una invitación a entender que hay, existe la posibilidad de que puedan evaluar lo que están creyendo y por qué lo creen, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos con los que estudio, no les digo, este, todo lo que tú creas, pregúntate por qué lo crees y cuál es la base de esa creencia. ¿Tradición? ¿Escuchaste? ¿Te enseñaron? ¿O siempre has pensado así? Entonces, es algo que es muy importante evaluar también. Ujú, sí, claro, eso es correcto, ¿no? Es importante evaluar lo que nosotros creemos, ¿sí? Porque muchas de las veces puede ser que nada más sea pues una traducción, tradición o algo que se repite, que se repite, que se repite, que nos han repetido, que nos han enseñado y nosotros repetimos. ¿Por qué? Porque pues como se dice, ¿no? Dentro de la teología, aunque la Biblia es teología, dentro de ese hace cada persona o cada grupo saca sus propios textos bíblicos y empieza a armar y empieza a hacer su propia teología. Y dentro de también, ya metiéndonos otra vez a Génesis,
lo que se ve muy fuerte, lo que yo veo muy fuerte es el literalismo, ¿no? Muchas de las personas lo interpretan literal, o sea, ven a Génesis como un libro literal, o sea, es una narrativa literal y yo creo que eso sí trae muchos problemas. De hecho, esto, lo que mencionaba a las dos fuentes, de hecho, esa fue una de las primeras cosas que a mí de la crítica bíblica, esa fue una de las primeras cosas que yo conocí, ¿no? En los dos relatos y cuando ahí me di cuenta las diferencias que hay entre los dos relatos de la creación en el libro de Génesis y es muy, muy, muy marcado, ¿no? Eso, no sé si tienen preguntas, señores. Si no, ya pues vamos a ir cerrando por aquí. Happy, feliz por Cristo. Ah, sí, ella, dale, ¿qué Biblia de estudio recomienda? Perdón, Mira, perdón. justo para este tema, bueno, yo normalmente Biblias de estudio ya no consumo. Tengo unas cuantas, pero están en inglés y no creo que la puedan conseguir. Pero el año pasado, el año pasado salió un libro, una Biblia de estudio que al parecer promete, promete, ¿no? Se llama Biblia de estudio Trasfondo Cultural. Así se llama. Biblia de estudio Trasfondo Cultural. Es una Biblia en español que recientemente salió y bueno, lamentablemente tiene la traducción Reina Valera, pero X. Pero es una Biblia que por los autores creo que es buena. ¿Por qué digo creo? Porque aún no lo he leído. Aún no lo consigo en español. Entonces, creo que es buena por los autores que tiene esta Biblia. Uno de ellos es el tan conocido hebraísta, erudito, el doctor John Walton. Él se encarga de dar comentarios y notas exclusivamente del Antiguo Testamento. Quien ha leído un poco de estos temas, pues John Walton es una eminencia, junto con otros hebraístas más en estos campos del Antiguo Testamento hebreo y la cultura, justo de lo que estamos hablando hoy en este live. Y el Nuevo Testamento está encargado por también otro crack, el doctor Craig Kinner, sobre notas del Nuevo Testamento y su cultura. Entonces, esta Biblia me parece que promete. No la he leído, no me hago responsable de lo que se diga o lo que no se diga, pero por los autores creo que tiene buen material. Así que como inicio, creo que es muy buena. Creo que la pueden conseguir y pudieran ustedes ahí aprender cosas que tal vez es muy difícil tener acceso al español. Listo, Paul. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí, señores. Creo que vamos cerrando ya. Creo que sí. No sé qué hora vinimos. Creo que ya llevamos 2 horas. No sé. Se me fue el tiempo. Esto, no sé si otra vez. Ah, sí, Loki vende libros. Señores, si quieren libros, aquí Loki vende libros, así que pueden hacerle, escribirle. No sé si hace envíos, Loki. Puedes anunciar tus libros. Sí, sí, bueno, comercializo unos libros, eh, sobre todo Biblias es lo que comercializo más que nada. Y justo también esa Biblia que menciona Paul, ya sabía que le iba a decir porque yo también estoy escuchando, las personas que me compran me preguntan, siempre me preguntan Biblias, algunas que nunca he visto en mi vida, pero una de las Biblias que sí he visto que están preguntando bastante es el trasfondo cultural, así que averigué un poco y aparentemente sí tiene buenos comentarios, aunque si soy sincero, si es que una persona quiere aprender a profundidad un poco de esta lectura, que no solamente es aplicable a Génesis, sino también a muchos textos del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Antiguo Testamento, particularmente yo recomiendo un libro más especializado que una Biblia de estudio, ¿no? Que a veces es muy limitada en sus comentarios y en el desarrollo que te puede dar, ¿no? La Biblia de estudio se traen comentarios, pero suelen ser muy limitados y muy poco desarrollados. En ese sentido, yo soy más de recomendar libros particularmente. De los pocos libros que hay en español, que he podido ver que tal vez no todos tienen una lectura tan crítica, pero sí cuestionan el literalismo del Génesis. Uno de los libros que yo leí, de los primeros que yo leí, fue un comentario del Antiguo Testamento de un sacerdote español que se llama Pedro Cabellos, que trajo
un libro tipo curiosidades, ¿no? Un libro que es tipo curiosidades, donde tú puedes encontrar una apertura a lo que es la crítica bíblica. Ideas como los dos relatos de la creación, eh, cuál es la fuente, mejor dicho, o cuál es el énfasis de Génesis, algunas cuestiones sobre la historicidad y otras cosas, ¿no? E incluso un comentario acerca hay un episodio donde comenta acerca del famoso episodio de Jonás y muchas otras cosas. En, lo desarrolla en una, dos, tres, máximo, una máximo tres hojas cada tema y te trae una apertura para ese tema de la crítica también. Y otro texto que tal vez no es de crítica específicamente como nosotros lo entendemos, pero toma un sentido más espiritualista tal vez, pero niega totalmente la lectura literal de Génesis, por ejemplo, es el comentario de Andamio de David Atkinson. Es un comentario que tiene una lectura un poco más espiritual, en el sentido que se enfoca en las instituciones litúrgicas, en el matrimonio y otras cosas que puedes encontrar en Génesis 1, ¿no? Pero ya es una apertura para cuestionar la interpretación literal de Génesis. Y ya de ahí otros relatos por ahí que si alguno ha leído a Antonio Cruz, que también Antonio Cruz, aunque tiene una postura no necesariamente como la tenemos nosotros, sí es una persona que en uno de sus libros, como por ejemplo que se llama La ciencia encuentra a Dios, trae sobre la mesa la distinción y un poco las posturas de cómo se puede entender a la Biblia junto con lo que la ciencia dice, ¿no? Y esos son uno de los libros que yo más, con los que yo empecé a leer un poco acerca de la crítica y que me trajeron sobre la mesa el evaluar estas posturas, ¿no? Y ya de ahí más adelante, pues, no van a encontrar textos exactamente que hablen de Génesis, pero sí que traen el trasfondo, pues los libros del doctor Michael Heiser, ¿no? Su libro del mundo, el mundo, el mundo invisible y todos esos libros que él desarrolla, son una apertura a entender por qué esta lectura es coherente, ¿no? Y otros de esos aspectos. Y bueno, tengo otros libros más, pero ya para no saturar, esos son los con los que yo empecé a leer un poco y los que sí me hicieron un poco repensar la lectura que yo tenía de Génesis y entenderlo mucho más claro, ¿no? Bien, 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 esto. Muchas gracias, Loki. Yo creo que hay un libro que está por ahí que sí lo pueden conseguir, que es muy bueno en esto, El mundo perdido de Adán y Eva de Walton. Ese libro es muy bueno, eso les puede ayudar muchísimo. Entonces, señores, creo que estamos llegando a la parte final de esta tertulia. No sé si vas a agregar algo, Paul. No, bueno, eso, ¿no? Que vayan progresando. Y lo que dijo Loki, no, recomendadísimo. Muy buenos libros ah, para que vayan pues introduciéndose poco a poco al mundo de la Biblia desde este método, ¿no? El método crítico, que es para mí uno de los mejores y sin duda inigualable. Ah, que como ven aquí ayuda bastante y pueden tener otras lecturas que tal vez no se ha hecho populares, probablemente por el sesgo, ¿no? por el desinterés que tienen algunas personas. Entonces, eso, gracias por haberse unido, gente, gracias por haberse quedado, por estar aquí siempre al pendiente del canal. A los que estuvieron durante el inicio y final, se les agradece con mucho corazón, con mucho cariño. Y como saben bien, estos videos quedan grabados al canal de YouTube, que por cierto ya pueden verlos en eh, acá, en el canal anclado. Ahí está el canal de YouTube directo. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, señores, sí, muchísimas gracias a los que se quedaron. Gracias por estar aquí, por el apoyo. Y como ya lo dijo Paul, vale la redundancia, esto ya tenemos el link en el canal en el perfil. Así que vayan, por favor, los que todavía no se han unido al canal de YouTube, vayan, suscríbanse, vean los videos que tenemos ahí para que de alguna manera les sea útil para su estudio bíblico. Así que no sé, ahora sí, para despedirse, no sé si deseas algo más, Loki, para que te despidas. Muchísimas gracias, de hecho, por haber estado acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Paul. Pues sabe que siempre para hablar de estas locuras, ahí estoy. A mí también me encanta ese tema. No soy exactamente un erudito de repente, pero sí, es uno de los temas que más me fascina, como
una persona entusiasta de este tema, no solamente de la crítica bíblica, porque si bien es cierto, el método que se utiliza es el método crítico, particularmente a mí me atrae mucho todo ese tema de la historia y de la literatura antigua, ¿no? Así que, nada, gracias a ustedes por dejarme participar entre acá una conversación entre amigos. Ya en otro momento de repente por ahí subirá alguien que quiera un poco más plantear preguntas un poco más difíciles, porque como todo método tiene sus preguntas difíciles y que no se van a responder no solamente en corto tiempo, sino que algunas se quedan en, en una, en una discusión mucho más amplia que incluso no se puede llegar a un consenso exacto, pero sí es un tema muy interesante. Y en la medida de que alguno de ustedes pueda abrir la posibilidad a dar esta lectura, que lo puedan disfrutar de verdad y que le puedan sacar provecho. Y nada, gracias, gente. Listo, listo. Ahí, Paul, para que te despidas. Bien, muchas gracias gente por haberse quedado, igual acá al buen Loki por haberse dado la invitación y bueno, lamentamos más bien que el otro participante no haya llegado, tal vez tuvo algunas dificultades, esperemos Dios se encuentre bien y bueno, como siempre, apoyar al canal, por favor, déjenle acá al canal su amor y apoyo, siguiéndonos, los que no nos siguen, dejen su like, su me gusta, su compartida, su comentario, a pesar que no concuerden en todo, caen energía por si acaso, pueden apoyarnos y compartiendo también el canal para muchas más personas y que esto se extienda y el conocimiento avance. Conmigo, hasta aquí nomás, en Más allá del texto, con nuestra estimada Diana García y con Cardenal Polo. Cuídense. Listo, señores, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Loki, por la invitación. Gracias, Paul. Bendiciones a todos los que estuvieron ahí apoyando. Paz de Cristo a todos.